Bienvenidos a buenapro.com. A la fecha de grabación de este video, la primera semana de junio, se habían convocado más de 70 licitaciones públicas para la construcción de obras y más de 200 licitaciones públicas abreviadas con el mismo objeto. Todos estos procedimientos de selección ya regulados con la nueva normativa, que como saben ha generado muchas expectativas en dos ámbitos de la contratación pública. La primera es respecto de combatir la corrupción. Por consiguiente, se supone que los procedimientos de selección convocados con la nueva normativa serán más transparentes y no tendrán barreras de la competencia. Por otro lado, el segundo ámbito es la eficiencia de las contrataciones, es decir, que los procedimientos de selección se lleven a cabo de manera eficiente y durante la ejecución del contrato, principalmente en el caso de obras, ya no haya más obras abandonadas, obras mal hechas o sobrevaloradas. Para ver cómo se está aplicando la nueva normativa a los procedimientos de selección ya convocados, hemos revisado unas 20 bases de los más de 270 procedimientos de selección convocados y hemos encontrado que en todas ellas se están vulnerando principios de la ley, normas reglamentarias o de las bases estándar. No significa, por supuesto, que eso ocurra en todos los 270 procedimientos de selección y picos, sino en los que hemos revisado. Y con ese material o a partir de esa información hemos decidido preparar 3 videos respecto de las bases. Uno, en el que, además de presentar algunos ejemplos, nos ocuparemos de las reglas de la sección general de las bases estándar y de los requisitos de admisión. En el segundo video hablaremos de los requisitos de calificación y en el tercero de los factores de evaluación. Empecemos. Decíamos hace un momento que la nueva normativa ha creado altas expectativas en sus autores y en los entusiastas de la nueva ley. Si hacemos una analogía con los proyectos de inversión en infraestructura, nos dicen que la nueva ley son como los planos donde están los parámetros generales, que el reglamento tiene las especificaciones técnicas y las directivas, las instrucciones más precisas, y que con esos materiales los ingenieros administrativos tomarán decisiones transparentes y eficientes que les permitirá conseguir la finalidad pública, que en caso de obras se materializará en infraestructura de calidad al mejor precio para educación, salud, saneamiento, comunicación, entre otros. Hay quienes, sin embargo, no son tan optimistas y consideran que la nueva ley ya tiene obstáculos, que el reglamento le ha agregado otros, que las directivas han terminado por complicarla y que en esas condiciones las decisiones administrativas pues quizás serán un tanto laberínticas y además flexibles, que se adaptarán a cada caso, de modo tal que así será complicado que se alcance la finalidad pública de la contratación, o por lo menos no en la forma esperada. ¿Con cuál de esas posiciones se identifica usted? Déjenos sus opiniones en la caja de comentarios. Veamos ahora los ejemplos que hemos traído para este video de las bases que hemos revisado. Y hemos verificado dos componentes de las bases: la experiencia del postor y los factores de evaluación. El primer ejemplo es de un gobierno nacional, de una institución de un gobierno nacional, que ha convocado una licitación pública para la construcción de una edificación de salud. Es una licitación pública y está a cargo de un comité. En las bases estándar se indica que se debe consignar para la experiencia la especialidad y subespecialidades en plural. Y en el reglamento dice que se trata la experiencia de obras o de actividades de construcción, reconstrucción, remodelación, refacción, ampliación, mejoramiento y o rehabilitación. Para el caso concreto, la especialidad sería en edificaciones, y si nos atenemos a las bases estándar, se debería incluir las 7 subespecialidades de la especialidad de edificaciones, ¿o no? Eso es lo que dice las bases estándar. En cambio, lo que queda claro es que no debe incluirse las tipologías.
porque estas están ya incluidas en la subespecialidad. Veamos qué ha incluido acá en estas bases. Dice construcción y saldos de construcción y reconstrucción y remodelación y mejoramiento, renovación, ampliación y construcción y equipamiento. Ahí le han agregado dos términos que no están en el reglamento. Luego, como especialidad han puesto edificaciones públicas o privadas, y como subespecialidad establecimientos de salud, solo una subespecialidad, y le han agregado tipologías, que sería hospitales o institutos de salud o policlínicos o clínicas iguales o superiores a categoría 2. En ese sentido, en estas bases se habría incumplido con lo que indican las bases estándar. Sin embargo, se generan algunas interrogantes. Suponiendo que hubiesen incluido las 7 subespecialidades, por ejemplo, edificaciones administrativas, por ejemplo, espacios recreacionales, por ejemplo, obras rurales. Con esa experiencia, si un postor se presentara, ¿podrá ejecutar la obra o este tipo de obras? Incluso con la subespecialidad que corresponde en este caso, que es establecimientos de salud, sin agregar tipologías, y supongamos que ahí se presentan postores que han hecho solamente infraestructura de atención primaria como postas médicas o laboratorios. Con esa experiencia alcanzará para que puedan construir un hospital de categoría 3 o un instituto especializado. ¿Ustedes qué creen? Entonces, debe incluirse todas las subespecialidades como indica las bases estándar. En algunos casos, solamente un tipo de subespecialidad, incluso tipologías. ¿Qué opinan? En el segundo video, cuando nos ocupemos con más detenimiento o con más profundidad de los requisitos de calificación, abundaremos al respecto. En lo que concierne a los factores de evaluación, en este proceso en particular, han incluido solo un factor de evaluación, la experiencia adicional del personal clave, y le dieron 100 puntos. Quien haya revisado las bases estándar dirá, oye, acá se han equivocado, porque las bases estándar dice que la experiencia adicional del personal clave solo da como máximo 15 puntos, y además cuando el costo de la obra es mayor a 9.350 UITs. De modo tal que debió incluir otros factores de evaluación para completar los 100 puntos. Pero podría ser que la redacción de las bases estándar esté generando este tipo de confusiones. Es decir, si en las bases estándar dice que la experiencia adicional del postor es la única obligatoria y que los otros son facultativos, entonces podría ser que el evaluador haya dicho, oye, si solo uno es obligatorio y los otros son facultativos, entonces no estoy obligado a tomar los otros en cuenta, porque son facultativos. Y tomaré el único que es obligatorio. Y respecto del puntaje, que en las bases estándar dice 15, pues a lo mejor el evaluador dijo, quien se ha equivocado acá es los autores de las bases estándar, quien establecieron que solamente un factor de evaluación es obligatorio. Por lo tanto, si ese es el único, pues 100 puntos. Así que eso de los 15, la equivocación, son de los autores de la base estándar y no mía, y por eso incluyeron solo un factor de evaluación. Digo, esa es la explicación que yo podría encontrar. ¿Ustedes qué creen? El segundo ejemplo es una licitación pública, una construcción de un centro educativo inicial a cargo de un comité y de una institución de un gobierno regional. Nuevamente es una especialidad de edificaciones, y la subespecialidad específica en concreto sería edificación educativa, pero las bases estándar, recuerden que dice todas las subespecialidades. Veamos que ha incluido la entidad aquí. Dice mejoramiento y ampliación y o intervención o la combinación de estos. Es decir, ya restringió varios tipos de infraestructura. Y además no puso la especialidad ni la subespecialidad, sino algún tipo de obras, y además solo en obras públicas. Por consiguiente, en este caso, si ya se vulneró las bases estándar, el reglamento, los principios de la ley, de competencia, libertad de concurrencia, en la medida que se ha incluido restricciones cuando dice que son obras públicas, solamente de algún tipo de obras. Y en los factores de evaluación han incluido aquí sí a 100 puntos, pero han tomado en cuenta 3 que corresponden, que se pueden incluir en las bases, pero cuando el evaluador es un jurado, pero en este caso es un comité, de modo tal
que ahí también se ha incumplido con las bases estándar. Luego han incluido el factor de evaluación capacitación del personal de la entidad. Este factor de evaluación ya estaba en las bases estándar derogadas, en la que se estableció como tal cuando la modalidad era llave en mano, es decir, que la obra incluye equipamiento, de modo tal que el contratista debía capacitar al personal de la entidad para que realice un eficiente mantenimiento y operación de los equipos que habían comprado, y de modo tal que dure pues lo que debía durar. No obstante, en las bases estándar actual no se establece ese tipo de condiciones, sino simplemente la capacitación debe ser al personal de la entidad en operatividad y mantenimiento, sin más condiciones. Y hemos visto en las bases que hemos revisado que en la mayoría de ellas están incluyendo este factor de evaluación y creo que sin mayor aporte a la calidad de la obra. Y en este caso, por ejemplo, se está pidiendo que se capacite a 5 docentes, entre otros. Y los docentes pues no tienen como función ocuparse del mantenimiento y de la operatividad de la obra, ¿no es cierto? Sin embargo, están pidiendo que capaciten a ellos. Y por otro lado, en este caso concreto, no establecieron o incluyeron el perfil del capacitador. Así que en este segundo ejemplo también se han vulnerado las bases estándar, normas reglamentarias y tendría causal de nulidad. El tercer ejemplo es también una edificación, una licitación pública para un colegio primario a cargo de un comité y de una municipalidad. Infraestructura. Las actividades son construcción, reconstrucción, remodelación, refacción, ampliación, mejoramiento y rehabilitación, especialidad edificación nuevamente y subespecialidad edificación educativa. No obstante, como hemos visto, la base estándar dice que debería incluirse las subespecialidades en plural. Veamos que ha incluido este evaluador en sus bases. Si ampliación, mejoramiento, creación, construcción, rehabilitación, remodelación y reconstrucción de edificación educativa. Es decir, ha llegado hasta la subespecialidad que corresponde al tipo, que corresponde a este tipo de edificaciones, ¿no? Y no incluyó tipologías, con lo cual podríamos decir que lo que le habría faltado son incluir otras subespecialidades, con las interrogantes que ya hemos planteado, es decir, si en todos los casos, en todo tipo de obras, debe incluirse todas las subespecialidades o en algunos casos incluso no sería caso necesario que se incluya algún tipo de tipologías, dependiendo de la especialización y complejidad de la obra. Y veamos qué factor de evaluación incluyeron. Se incluyó también hasta 100 puntos, factores de evaluación, pero incluyeron 3 que corresponden a un evaluador de tipo jurado, con lo cual ya se incumplió las bases estándar. Y en lo que concierne a otro factor de evaluación como seguridad y salud, se incluyó el subfactor K3, uso de tecnología para la seguridad, pero en los criterios de evaluación dicen que van a dar 10 puntos por herramientas digitales avanzadas y 5 puntos por herramientas digitales básicas, sin especificar cuáles son, de qué se tratan, de modo tal que sería un criterio de evaluación subjetivo, lo que tampoco está permitido. El cuarto ejemplo es una carretera a cargo de un comité de una municipalidad provincial y también una licitación pública. La especialidad en este caso sería obras viales, puertos de afines, y la subespecialidad específica serían obras viales. Sin embargo, nuevamente recordamos que las bases estándar dice que debería incluirse las subespecialidades. Veamos que ha incluido esta entidad. Dice, se considerarán las siguientes especialidades y subespecialidades como experiencia del postor: construcción, creación, mejoramiento, ampliación o la combinación de alguno de los términos anteriores en carreteras a nivel de BICAP en obras públicas. Es decir, no solo no incluyeron toda la infraestructura que establece el reglamento, sino también no identificaron con precisión la especialidad ni tampoco las subespecialidades. Y además restringieron que la experiencia solo sea en obras públicas, de modo tal que también tendría causal de nulidad esta licitación pública. En lo que concierne a los factores de evaluación, se incluyeron 2 que corresponden a un evaluador de tipo jurado, incumpliendo también lo que indica las bases estándar. Y agregaron factores de evaluación, en este caso la experiencia adicional del personal clave y la formación académica del personal clave. De la experiencia adicional solicitaron para el residente mínimo 4 años
O sea, 4 años más del requisito de calificación. ¿Y por qué 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? 2,5, 5. ¿Qué criterio debe usarse para elegir el tiempo adicional de la experiencia? ¿Hay alguno? ¿Razonable, congruente, proporcional? ¿Y eso qué significa? En el segundo video ampliaremos un poco más sobre estos conceptos. Y en lo que concierne a la formación académica, doctorado, están pidiendo doctorado o maestría para el residente y para los demás maestría. Este tipo de factores de evaluación ya se aplicaban cuando estaba vigente el decreto legislativo 1017 de hace algunos años atrás. Y suponemos que habrán hecho una evaluación para ver que cuando se aplicaban estos factores de evaluación, las empresas han hecho obras de mayor calidad al menor precio con este tipo de factores de evaluación respecto de la ley 30225 en la que ya no estaba permitido. Preguntamos, suponemos que podría ser así. ¿O cuál sería el criterio para que la entidad pida este tipo de factores de evaluación como experiencia adicional y como formación académica a nivel de maestrías o doctorados? También incluyeron en estas bases el factor de evaluación seguridad y salud, que contiene 3 subfactores. En el caso concreto, sin embargo, no identifican con precisión cuál de ellos son, sino que se quedaron con el encabezado del factor de evaluación y luego piden varios documentos, lo que implica también un incumplimiento con lo que señalan las bases estándar. El quinto es una licitación pública de saneamiento y a cargo de una empresa pública y de un comité. La especialidad es saneamiento y las subespecialidades sería infraestructura de agua potable y alcantarillado, que son lo que van a construir con esta obra, lo que pretenden construir. Veamos qué ha incluido la entidad. Dice construcción, refacción, instalación, ampliación, mejoramiento, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura para agua potable, infraestructura para alcantarillado, infraestructura para drenaje, obras rurales de la especialidad y afines. Entonces, este comité entendió que debía incluir, como dice las bases estándar, la especialidad y todas las subespecialidades. Lo ha incluido así, como dice las bases estándar. La pregunta sería si, por ejemplo, se presentara este procedimiento de selección un consorcio conformado por empresas que solamente han hecho obras rurales u obras de drenaje, ¿tendrán la experiencia suficiente para hacer la obra de agua y desagüe? ¿Les alcanzará esa experiencia? Queda entonces la pregunta planteada de esa manera. Y en los factores de evaluación, al igual que el primer caso, este comité también parece que entendió que dado que el único factor de evaluación obligatorio es la experiencia adicional del personal, pues solamente ese lo tomo y el resto, como son facultativos, pues no estoy obligado a hacerlo. Y en lo que concierne al puntaje, aparentemente este comité y el del primer ejemplo y otros tantos han considerado que en todo caso quien se ha equivocado pues serían los autores de la base estándar al establecer solo 15 puntos, siendo el único factor de evaluación, de modo tal que ellos a lo mejor creen que han hecho la corrección correcta y le han puesto 100 puntos. Verán, los 5 ejemplos que hemos presentado implican que o hay un desconocimiento, o no hay un entendimiento claro de las bases estándar, hay confusión al respecto o simplemente en algunos casos hay una conducta manifiesta de incumplir normas legales y normas reglamentarias. Como hemos dicho, en el segundo video ampliaremos más acerca de los factores de los requisitos de calificación y en el tercero de los factores de evaluación. Ahora vamos a ocuparnos de algunas reglas de la sección general de las bases y de la sección específica de los requisitos de admisión. En sus pantallas están viendo a 2 de los empresarios más exitosos del siglo XX y parte del siglo XXI. Me refiero a Warren Buffett y su socio Charlie Munger. Y a ellos pertenece la frase que están leyendo.
dice: no juegues a juegos que no entiendas, incluso si ves mucha gente haciendo dinero con ellos. La frase es más adecuada seguramente para emprendedores o empresarios interesados en el negocio de la construcción de obras públicas, en lo que al ver pues grandes cantidades de dinero que cuestan las obras, muchos de ellos vieron la oportunidad de hacer realidad sus sueños en este sector de la construcción de obras públicas. Y sin embargo, luego vivieron auténticas pesadillas, porque recién conocieron cuál es la dinámica de las reglas de las contrataciones públicas, cómo actúan las entidades, cómo trabajan, cuáles son sus procedimientos, cómo demoran los pagos, etc. Entonces, conocer las reglas para participar en la contratación pública es fundamental. No solo las reglas que están previstas en las bases, sino también las normas reglamentarias y de la ley para que en caso las bases estándar las incumplieran, pues poder hacer consultas y observaciones al respecto. Sin embargo, conocer las reglas, conocer las bases, las normas legales, no solo es de interés, no solo es importante para los postores, para los empresarios interesados en la construcción, sino también para las autoridades que toman decisiones en las contrataciones públicas. Porque si incumplen las bases estándar, si incumplen el reglamento, si incumplen las leyes u otras normas legales aplicables a la contratación, luego podrán enfrentar procesos administrativos, disciplinarios o procesos judiciales. Así que, sean los particulares o los funcionarios y servidores que toman decisiones en la contratación pública, para ambos es fundamental, necesario, esencial conocer las reglas y las normas aplicables a la contratación. En el caso de las bases estándar, han sido estructuradas las que están vigentes de manera parecida a las que fueron derogadas, en una sección general y en una sección específica. La sección general contiene reglas que no se pueden modificar bajo sanción de nulidad. Hay una advertencia en las bases estándar. ¿Y por qué no se pueden modificar? Porque lo que han hecho los autores de las bases estándar es transcribir las reglas establecidas en el reglamento tanto para el procedimiento de selección como para la ejecución del contrato. Y siendo normas de obligatorio cumplimiento, pues nadie puede cuestionarlo, sino limitarse a cumplirlas. ¿Qué reglas hay en esta primera sección general? Por ejemplo, las etapas, las reglas generales para los postores, la regla de los consorcios, el tratamiento que se le da a una oferta cuando supera la cuantía pero ha ocupado el primer lugar, algunas reglas del recurso de apelación, de los requisitos para la firma del contrato, garantías, los requisitos que deben cumplir los documentos emitidos en el extranjero. De las etapas, 5 etapas, antes con la normativa anterior había 8. Convocatoria, registro de participantes, cuestionamiento a las bases. Aquí ha incluido 2 que estaban en la normativa anterior, que era consultas y observaciones, y la absolución a estas y la integración de bases. Luego la evaluación, y aquí está incluido lo que antes eran 3, que era presentación de ofertas, evaluación y calificación. Y finalmente la buena pro. Otras reglas generales del Registro Nacional de Proveedores que les recuerdan que deben tener o deben estar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, y además ese registro debe estar vigente. Cuando hagan consultas y observaciones, les recuerdan aquí a los postores o participantes que no pueden cuestionar el contenido de las fichas homologadas porque estas han sido aprobadas por Perú Compras y son de obligatorio cumplimiento. Las ofertas o los folios que conforman la oferta deben estar firmadas, ya sea con una firma manuscrita o firma electrónica. No está permitido firmas escaneadas. Pregunta: si un postor incluye firmas escaneadas, ¿será subsanable este incumplimiento? Por ejemplo, la normativa anterior decía que la falta de firma en la oferta técnica era subsanable, mas no en la oferta económica. Y así el tribunal, cuando resolvía estos casos, decía: si algún postor incluyó firmas escaneadas, considera que no estaban puestas y que faltaban, y por lo tanto permítele subsanar. La normativa actual, sin embargo, es bastante escueta y ya no abunda en detalles, y por eso la pregunta: ¿podría ser subsanable la omisión de la firma electrónica o manuscrita al
y que más bien se incluyó una firma escaneada. En otro video que nos ocupemos de la subsanación de ofertas, profundizaremos al respecto. Luego, también como una regla general, dice que si el participante tiene un impedimento por parentesco, pero que no le sea aplicable, pues cuando se registre va a tener que aparentemente marcar una opción que debe haber en el SEACE. En lo que concierne a las reglas del consorcio, por un lado, ahora las reglas que regulan este tipo de contratos asociativos están en las bases estándar, ya no en una directiva precisa, específica, como estaba con la norma anterior. Y otra diferencia es que con las reglas actuales ya no es obligatorio que todos los integrantes del consorcio se comprometan a ejecutar la obra. Puede ser que algunos solamente digan que, o sea, las obligaciones que asumen sean administrativas, financieras, y que otros solamente van a ejecutar la obra. Entonces, esa es una diferencia importante con la normativa anterior. Después, todo lo demás se mantiene igual. Del tratamiento a la oferta que ha ocupado el primer lugar, pero su precio es superior a la cuantía, entonces es muy parecido a lo que ya se hacía con la normativa anterior, es decir, en primer lugar el evaluador tenía que pedir a la oficina de presupuesto que si tiene certificación por la diferencia entre lo que ya certificó, que es la cuantía, y el monto ofertado. Si no era así, entonces le pedían al postor que reduzca su oferta, y si no aceptaba, pues continuaban con los demás, y si nadie aceptaba, pues declaraba desierto. Hay otra diferencia con la normativa anterior, es que si la oficina de presupuesto decía que tiene dinero por esa diferencia entre la oferta y la cuantía, entonces el titular de la entidad tenía que dar su conformidad. Ahora ya no es necesario con las bases actuales. De los documentos emitidos en el extranjero, estos deben estar apostillados y en defecto con legalización consular, pero estas exigencias es para la firma del contrato. Como decíamos, estas son reglas generales que están establecidas en el reglamento o en otras normas aplicables a la contratación. De la sección específica, aquí sí ya están las reglas para participar, para competir en el procedimiento de selección, y ha sido estructurado en 5 capítulos. En este primer video nos ocuparemos de una parte del segundo capítulo, que es los requisitos de presentación obligatoria para que la oferta sea admitida. En el siguiente video nos ocuparemos de una parte del capítulo 3, que son los requisitos de calificación, y en el video tercero nos ocuparemos de los factores de evaluación. Los requisitos de admisión, igual que la norma anterior, bastante simples, sencillos de cumplir. Se trata de formatos, declaraciones juradas que ya están aprobadas, están definidas en las bases estándar. Los evaluadores, la entidad no tiene por qué agregar nada más, está prohibido, no puede hacerlo, ni declaraciones juradas adicionales, ni modificar el contenido de estas. Y por otro lado, pues los postores deben limitarse a llenarlos y presentarlos. La primera es la declaración jurada de datos del postor. ¿Qué controversias se han generado con la normativa anterior y posiblemente también con esta? Es respecto del domicilio. Muchos evaluadores, muchos comités no admitían una oferta porque el postor había declarado un domicilio diferente del RNP. Pues no hay ninguna prohibición al respecto. Puede poner el domicilio que considere. Otra restricción era de las MIPES. Decía, no, pero mira, tus ventas ya no cumplen con las condiciones para mantenerte como MIPE. Sin embargo, el tribunal en algunas resoluciones ha dicho que el OCE o el OS ahora o el tribunal no es la autoridad competente para determinar si la empresa mantiene o no su condición de MIPE. Así que si mantiene su registro, entonces pues se lo reconocerá como tal, mientras la autoridad competente mantenga esa condición. El siguiente anexo es el pacto de integridad, que es un anexo ya establecido, ya aprobado, así que lo que tiene que hacer el postor es completar. De los requisitos de admisión relacionados con la vigencia, con las facultades para participar en el procedimiento de selección y presentar ofertas, pues si es persona jurídica, la vigencia de poder; persona natural, copia de su DNI, a menos que actúe por representante, en cuyo caso también es necesario la vigencia de poder; y si es un consorcio, la promesa de consorcio. ¿Alguna controversia que se haya generado alrededor de este requisito?
es en la vigencia del poder. Algunos comités han exigido que en la vigencia de poder esté literalmente las palabras que están autorizados para hacer consultas, observaciones, para presentar ofertas, registrarse en procedimiento de selección, firmar contratos, promesa de consorcio, etc. Esos requisitos pueden ser exigibles cuando se trate de un apoderado, pero no cuando se trate del gerente general o del titular gerente de una IRL, porque estos señores tienen todas las facultades por su sola designación, de modo tal que no tienen por qué pedirle ninguna especificación respecto de las facultades que tienen. Asimismo, ha habido alguna controversia respecto de la antigüedad de la vigencia de poder, pues ninguna. Las bases estándar no establecen ninguna antigüedad que deba ser exigida. El anexo 3 es una declaración jurada en la que el postor declara que no tiene impedimento para contratar, conoce las sanciones, que no va a incurrir en conductas anticompetitivas, que conoce, acepta y se somete a las bases, que es responsable de la veracidad de la información del contenido en su oferta y que mantendrá su oferta. A diferencia de las bases anteriores, en estas no se ha incluido dos anexos, que era el plazo de ejecución de la obra y el cumplimiento del expediente técnico. Entonces, alguien se habrá preguntado ¿y cómo se acreditaría esa información? Pues esta declaración jurada cubriría toda esa información en la medida, o todos esos documentos, o todos esos requisitos en la medida que dice que el postor conoce, acepta y se somete a las bases. Así que no es necesario que esté presentando otro tipo de documentos, de modo tal que los únicos obligatorios son los formatos que hemos visto, o la vigencia de poder, o el DNI, como requisito de admisión, y los que acrediten los requisitos de calificación o los que acrediten los factores de evaluación. Nada más. Otro anexo, cuando corresponda, es decir, cuando el postor sea un consorcio, pues será la promesa de consorcio que debe completar de manera similar a lo que hacían antes, excepto que ahora puede ser que solamente uno o algunos de los integrantes del consorcio sean solo los que se obligan a ejecutar la obra y otros asuman otro tipo de obligaciones. Esta declaración jurada es obligatorio para los postores que tengan parientes en la entidad en la que están participando. En principio tendrían un impedimento, pero si se cumplen las condiciones establecidas en la ley para estar desafectados de ese impedimento, pues tendrán que llenar esta declaración jurada y además presentar los documentos que acrediten que ya eran contratistas antes del procedimiento de selección en las condiciones establecidas en la ley. De la oferta económica, la estructura es la misma que en las bases anteriores, es decir, en función de la modalidad de pago. Antes se llamaba sistema de contratación. Si era suma alzada, pues el monto total, luego el desagregado de las partidas y del subtotal de los gastos generales, luego la utilidad del IGB si correspondía y el monto total. A precios unitarios, el desagregado de los precios unitarios de las partidas y luego la otra estructura. Hemos resaltado ahí los gastos generales y utilidad y la razón es la siguiente. Verán ustedes que no es obligatorio expresar estos componentes en porcentaje, sino solamente en cantidades. Y nuestra recomendación es que no conviertan a porcentajes, sino solamente cantidades, porque al hacer la conversión algunos se han equivocado en una décima, una centésima, y eso ha sido causa para que algún comité no admita la oferta, generando controversias, etc. Mejor solamente cumplir con lo que dice las bases, es decir, poner cantidades y no porcentajes. Por supuesto, si el sistema de entrega es diseño y construcción, habrá por un lado la oferta del componente del expediente técnico y por otro lado el costo con la estructura correspondiente de la infraestructura. Verán, los requisitos de admisión son bastante sencillos, bastante fáciles, tanto para los evaluadores que no tienen que agregar nada más ni estar modificando, y para los postores que simplemente deben completar los formatos y listo. Nada del otro mundo, bastante sencillo. ¿Alguna sugerencia? Por un lado, para los participantes, cuando se inscriban en el procedimiento de selección, revisen las bases y vean que no se ha incluido algún otro requisito a los que hemos mencionado para la admisión de la oferta. A veces, al menos con la normativa anterior, ocurría que algunos comités
ponían exigencias como declaraciones juradas u otro tipo de documentos que luego generaban que no se admita la oferta, y cuando los postores apelaban por consideraban que eso era injusto, el tribunal pues declaraba la nulidad del procedimiento de selección, y ese no era el objeto de participar en un procedimiento de selección, sino pues llegar a los resultados finales. Y por otro lado, también la sugerencia a los evaluadores no incluir requisitos adicionales porque no está permitido. Hasta aquí el primer video. Gracias por habernos acompañado y los esperamos en el segundo, donde veremos los requisitos de calificación que ya generan más controversias, más preguntas. Hasta la próxima y no olvide suscribirse al canal. Nos vemos.